Ya está con nosotros Sergio Calderón y vamos a platicar acerca, bueno, pues de que algo que a cientos de padres ahorita les está quejando. ¿Qué le doy a mi hijo? ¿Educación pública o privada? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál nos conviene? ¿En qué tenemos que invertir en cuando se trata de educación? ¿En la pública o en la privada? Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muchas gracias por invitarme aquí a su programa. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Realmente el sistema en México no es tan binario, realmente sí tiene una combinación donde sistemas públicos y privados están asociados. Ajá. ¿Y cuál será la ideal para nuestros hijos? ¿Cómo decidir en qué escuela ingresarlos? Realmente en los primeros años de la vida la diferencia entre un sistema público y privado no es tan importante. Donde la OCDE ha visto una diferencia importante es ya en los niveles medios y superiores. Ahí ya podemos empezar a ver si podemos ver un tema de educación pública o privada y depende mucho también si estamos en la región norte o sur, porque por ejemplo en la región norte la escolaridad es relativamente alta. Entonces sí sería bueno empezar a ver ese tema. Sergio, ¿qué tenemos que tomar en cuenta hablando de un porcentaje de lo que es una percepción nominal? Es decir, como papá o como mamá, ¿hay algún porcentaje que debemos de destinar a la educación de nuestros hijos de lo que se refiere a la quincena, a la nómina, a la raya? Claro, mira, yo te diría lo máximo que se pueda en un principio, pero si le ponemos números a esto, yo te diría un 30, un 35%. No es un número sacado de la manga, realmente si lo vemos, el 22% del gasto familiar hoy en día en México se está destinando a la educación, pero tenemos que tomar en cuenta el rezago que vivimos a partir del COVID, que es importante, hasta ahorita no lo hemos dimensionado. Y además también que este año, por ejemplo, el gobierno federal ha decidido reducir muchísimo el gasto público a la educación. Eso impacta más o menos en un 14% respecto del año anterior. Esto involucra, pues, obviamente que los actores locales tengan que invertir más en educación. En este caso, pues, asociaciones públicas, privadas, los gobiernos estatales, las propias familias. A lo mejor hay familias con un hijo, pero las familias que tienen más de 2, 3 hijos, quiero ingresar a mis hijos a una escuela privada, pero pues no me alcanza. ¿Sería bueno o qué tan bueno sería tener a unos en privada y a otros en pública? Mira, la razón por la que la UNESCO, por ejemplo, ha detectado que se abren escuelas privadas en México, en una comunidad, es principalmente porque en esa comunidad la escuela pública empezó a fallar, empezó a detectar algún deficiente. Pero si en tu comunidad la escuela pública es buena, pues entonces adelante. Digo, el sistema público debe y tiene que tener que afrontar estos retos. Mi pregunta va muy relacionada a lo que dice Laurita. A ver, ¿en qué grado debemos de invertir a lo mejor en lo privado? Es decir, ¿en kinder, en primaria, en secundaria, en prepa o en licenciatura? Sí, mira, en un principio yo te diría en la educación media y superior, o sea, ya empezando en prepa y definitivamente en la universidad, ahí ya podemos empezar a ver ese tema con más radicalidad. ¿Aun cuando las personas sienten que se están ahogando a lo mejor con las colegiaturas o debemos de buscar este balance? Las personas a veces que piensan que se están ahogando es por falta de planeación, hay que planear. Definitivamente la educación, aunque se te provea gratis o no gratis, nunca es gratis, alguien la tiene que pagar, entonces realmente hay que planearlo. Si encargamos, de preferencia antes de encargar al niño, ¿no? Pero ya si lo tenemos ahí, pues bueno, ya hay que empezar a hacer un ahorrito especial para la educación. Exactamente, que de igual manera aquí en Coahuila pues contamos con grandes escuelas públicas. Yo me hice de escuelas públicas, ¿verdad? Hasta carrera entré a una de paga, pero pues sí, no pasa nada, no tenemos buenas escuelas, no hay que ahogarnos ni sentirnos comprometidos con ingresar a nuestros hijos a escuelas de paga. Sí, y aquí sí hay que pues enfatizar mucho, escuela pública pues a veces no significa que pague todo. Por ejemplo, a lo mejor en un principio pues los gastos en la primaria, ¿no? son muy básicos, plastilina, tener wifi en la casa, pero ya en la universidad, por más pública que sea, pues te va a exigir una laptop, comprar materiales, un viaje internacional, pues todo eso hay que estarlo planificando desde un inicio. ¿Crees que nuestro sistema público está óptimo? Es decir,
reconociendo a lo mejor un ranking de universidades a nivel nacional, pues la que se posiciona en número 1 es la UNAM, ¿verdad? Que Ajá. además es una institución pública. Pero ¿crees que en general sí contamos entonces con esta buena alternativa? Bueno, ¿O depende de las carreras en el caso de Saltillo? en el caso general de México, comparado con el escenario internacional, sí tenemos un rezago. Hay una fuerte deficiencia en la equidad y en la calidad de la educación. Si lo vemos como una carrera de ciclistas, digamos que los países se están organizando en grupos. El primer grupo está liderado por Finlandia, por Canadá, Japón. Al final de este primer grupo está Estados Unidos. En el tercer grupo lo lidera México, pero pues en este grupo nada más está México, Costa Rica y Colombia. Ok. Entonces realmente es importante darle mucho énfasis a la educación internacional. Ahora, en el plano nacional, pues Coahuila cuenta con uno de los mejores estándares de escolaridad a nivel nacional. Saltillo todavía un poquito más, con 11.1 años de promedio de escolaridad. Oye, y resaltar que también depende mucho del alumno, ¿eh? Claro. Puede estar en una institución pública y ser excelente porque tiene ganas y dedicación. Puede ser en una privada muy costosa y a lo mejor nos vale. Entonces sí depende mucho de lo que quiera la persona, de las metas que busca De las alcanzar ganas. y la formación que traiga ya desde casa para aprovechar la educación que se le esté presentando, en pública o privada. El chiste es tener Gracias. educación. Exactamente, Eso y sí. desde niños, aquí sí, pues como dice John F. Kennedy, un niño que no tiene educación es un niño perdido. Entonces, realmente hay que incentivar la educación desde niños. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Redes sociales para más informes. Muchas gracias, sergiocalderon.com.mx es mi página y en Sergio Calderón X, son mis redes sociales. A tus Excelente, órdenes. pues estaremos en Gracias. contacto. Vámonos a una pausa y continuamos con más aquí en su programa Hoy Saltillo. Saltillo. Volvemos.